Empezamos. ¿Qué es lo que es importante conocer aparte de esto, ¿no? De la parte primaria, que ahí siempre va a haber factores de riesgo, y eso es importante tenerlo presente. Y acá podemos ver nosotros, inclusive, si usted ven que se está formando, ¿qué cosa piden? El hemograma y perfil lipídico, ¿no? En este caso también puede pedirse hasta preventivo o predictivo. Ya cuando sucede el problema, ¿no? Definitivamente ya es sin infarto. Pero acá es una respuesta importante porque la inflamación también lo da el PCR. Hay definitivamente hormonas también que provocan alguna alteración, ¿no? Y favorecen la aterosclerosis. Es algo que ustedes pueden conocer. Ahora, ¿qué es lo que es importante? Que sí no deben de perder, ¿no? El tipo de manifestación clínica que es conocida, pero que siempre a veces hay algo que es. Ahora, no voy a tratar acerca de la cardiología, que usted ya conoce más que yo, que es el ST, el segmento ST, ¿no? Elevado, etcétera. Eso ya son situaciones que usted lo maneja, igual que la onda Q, ¿no? O sea, ya esas cosas. Referir realmente que el dolor debe estar más o menos, algunos mencionan hasta 40, pero vamos a dejarlo ahí. Y hay el tiempo que tenemos que manejar porque por la fibrinólisis. Hay biomarcadores definitivamente emergentes que llaman, que hay un sinnúmero. Todavía muchos de ellos están en etapa de estandarización, pero algunos ya en caso de interleuquina ya se utilizan. Y vemos todo lo que ya hay, ¿no? En este término. Bueno, dentro del biomarcador, la troponina es importantísimo, ¿no? Los cardiólogos que, bueno, que son colegas, siempre me dicen que lo único que les interesa es la troponina, ¿no? No les sacan el ver, pero en otros países utilizan las tres para ver lo que dicen ellos, la ampliación y la masividad que puede tener el infarto miocardio. Es importante, sí, ya lo hemos mencionado, está usted la cantidad que corresponde, ¿no? En nanogramos por litro, y vamos a dejarlo con esas cifras, ¿no? Porque hay bastante referencia a veces y confusiones, porque estuve leyendo unos artículos en la cual el cardiólogo menciona que debe tener de 5 a 10 más, ¿no? Y sin embargo, los valores están ahí, y eso hay que dejarlo mejor, para no entrar en discusión. Eh, Lo que sí se menciona es que debe haber, ¿no? Eh, determinaciones seriadas, eso es importante para ver el aumento, el incremento, y eso ayudar también a hacer un buen diagnóstico y tratamiento. No estoy tocando cosas que no, por si acaso, otras situaciones y ustedes lo tienen que leer. El péptido natriurético también son antígenos, son antagonistas, antagonistas del sistema renina-angiotensina. Ustedes saben que tiene que tener algunas particulares, inclusive hasta la presión, etcétera, ¿no? Y los electrolitos. Eh, Aumentan por el término que llaman estiramiento, ¿no? Por eso esta prueba se utiliza más para las situaciones de insuficiencia cardíaca. Miren que estoy tocando puntos que eso no se debe perder, ¿no? Hay valores de referencia, definitivamente. No queremos ser complicados en esto. Variable, a veces por la edad también, ¿no? Mayor de 65 ya aumenta, pero generalmente el primero que se va a utilizar es de 0,5 a 30 picogramos por mililitro. Ya que ustedes ven esa variabilidad que puede haber, ¿no? Entonces, troponina, infarto, definitivamente en este caso, el péptido natriurético tiene que ver con el problema de insuficiencia cardíaca. Lo que sí es siempre bueno reconocer eh, los puntos, los máximos, ¿no? Porque eso ahí uno puede determinar también alguna patología. Pero, como les digo, ustedes son los que manejan más la clínica y yo les estoy hablando exclusivamente del laboratorio. Entonces hemos visto así en manera muy somera estos dos principales marcadores, ¿no?
La proteína C reactiva de alta sensibilidad, no estamos hablando de la común y corriente, ¿no? Primeramente, mencionar que es un reactante de fase aguda. O sea, todo lo que es inflamación, infección, va a estar presente esto, ¿no? Más que otros valores. Los valores de referencia, porque eso así se manifiesta, tiene que ver con menos de 1000 miligramos por litro. Ese es el término. Menos de uno, ¿no? Y la proteína C reactiva tiene que ver con el estímulo, ¿no? De interleuquinas que está arriba. Esa es la forma como, por esa razón de que es muy importante en la predicción y en inflamación y en infección, la proteína C reactiva, inclusive cuando va a haber todavía un infarto, si no está empezando el desprendimiento, en este caso el ateroma, ya la proteína C reactiva sale porque hay intermedio de las interleuquinas. Entonces, es un predictivo. Por eso se menciona acá, ¿no? Es un predictivo, ¿no? De desarrollar una enfermedad cardiovascular en personas aparentemente sanas, ¿no? Y la mayoría de veces, inclusive, hay patologías que puede ayudar también en esto, ¿no? Pero tiene que ver que ya hay una enfermedad cardiovascular o no lo presenta, o son pacientes que aparentemente son sanos, ¿no? Pero que ya definitivamente hay una lesión vascular, porque si no, no habría eso una respuesta, ¿no? Entonces, eso es lo que se refiere. Entonces, antes de el infarto, tanto el perfil lipídico como la proteína C reactiva son importantes, ¿no? Porque ya se conoce que cuando hay una dislipidemia o en este caso colesterol, los triglicéridos aumentan, hay también un daño vascular ya definitivamente manifiesto, ¿no? Ahora, hay otros elementos también que se están manejando, ¿no? Que solamente lo estoy dando referencia porque de verdad hay bastante, ¿no? Algunos ya se están utilizando en otros países, todavía nosotros seguimos con la troponina y el PCR y la CKMB. Pero hay una región media de péptidos, en este caso la ATM, ¿no? Vamos a mencionar así. Y eso tiene que ver, pues, definitivamente con pacientes con hipertensión o enfermedad crónica cardíaca, ¿no? Generalmente en este caso hay que está asociado con un problema de esto, de la disnea, ¿no? Entonces son cosas como esas que definitivamente todavía no se están utilizando acá. Hay otra que es el factor de diferenciación, por eso voy a tocar solamente lo importante para ustedes, ¿no? Hay una proteína también de, de asociación o de unión con los ácidos grasos. O sea, eso estamos hablando de lo que en algunos ya se han hecho, pero todavía está para estandarizar en nuestro medio. SK, creatinina quinasa también es una de las enzimas que se ha utilizado con bastante tiempo, pero actualmente ya lo que se está usando es el CKMB. Y el CKMB pues es porque va a ayudar, ¿no? No solamente al infarto miocardio, va a ayudar. Antes se utilizaban mucho, ahorita la troponina está prácticamente el 99%, pero sí podemos hacer el estudio de estas patologías, ¿no? Miocarditis, pericarditis. Y ustedes ven acá, eh, por lo menos vemos ahí lo que es, cómo se inicia, ¿no? Esta etapa aguda también cuando hay algún problema de miocardio. Se dice que debe estar más o menos de 4 a 6 horas, ¿no? Detectable. Y siempre hay un pico mucho mayor que el de la troponina, ¿no? Por eso que la CKMB, la troponina o mioglobina pueden estar cerca de su aparición. Pero la troponina tiene como decir, un curso óptimo, máximo, mucho más largo. Y tanto en este caso el CKMB como la mioglobina son más cortos y por esa razón se utiliza para otro tipo de, no solamente patología, sino de algún proceso, ¿no? Entonces, importante que es la CKMB en este caso, ¿no es cierto? Y acá hay algunas índices de referencia que también sería bueno tenerlo presente, ¿no? Este es el caso de la mioglobina, hay valores de referencia, y esto podemos marcando, ¿no?
valor de referencia, porque es importante, y esto, ayudado con el CKMB, están considerándose como son biomarcadores que etapa temprana se utilizan para el reinfarto. Esa es la particularidad. Esta KMB, como parte conjunta, estamos hablando del infarto miocardio. La mioglobina y CKMB, por ser el tiempo más corto, ¿no? Inclusive hasta de resolverse o volver a la normalidad, por eso utiliza para el reinfarto. Entonces estamos viendo nosotros que hay un predictor, que es el PCR. Estamos viendo que ese predictor está antes del infarto y está en el proceso de el ateroma que puede desprenderse, pero todavía no hay infarto. Y en ese tiempo, en ese momento, es el perfil lipídico lo más importante. Algunas veces el hemograma, pero el perfil lipídico es importante para hacer como prueba de diagnóstico previo, no es después. La interleuquina también se está usando en la actualidad, los valores son menos de 10 picogramos por mililitro, y también tiene que ver con esa parte de la lesión también vascular y que contribuye pues definitivamente a el ingreso y el estímulo del PCR en este caso. Ustedes ven ahí, para comentarlo con tranquilidad ustedes ya, etcétera, pero esto es lo que se está utilizando cuando se está desprendiendo ya, en este caso, el ateroma, y que ahora se está utilizando ya, para ver el tipo de riesgo y vigilar al paciente. Un, un segundo. Una, una preocupación acá familiar. Bueno, y vemos esto, ¿no? La GPBB, que es liberada hacia la circulación a las 2 horas después de iniciar la isquemia miocárdica y regresa a los valores normales a 1 o 2 días. Esto se está viendo ya con respecto a la comparación con CKMB y hemoglobina, ¿no? Que es un diagnóstico precoz del infarto mayor. Y es mucho mejor, se menciona actualmente. En otros países ya se está utilizando ese tipo de... Hoy tenemos, en primer caso, el PCR en este momento. Tenemos el caso de la troponina y CKMB, que son importantes. Tenemos el CKMB y no CKMB y la mioglobina para el reinfarto. Y tenemos nosotros esta GPBB para el diagnóstico también precoz del infarto al miocardio, que son mucho más sensibles que la CKMB y hemoglobina. Eso es lo que definitivamente tenemos que manejarlo nosotros en caso de laboratorio. Por ahí hay otros elementos, ¿no? Que ya están siendo vigilados. Actualmente, esto es lo que ustedes van a ver dentro de unos pocos años, ¿no? Todo lo que es sistema molecular, microARN, etcétera, que muchas de estas son una especie de vesículas que se desprenden de los procesos patológicos, ¿no? Sea cual sea, cardíaco, hepático, etcétera. Entonces, lo que sucede ahí es definitivamente ese desprendimiento que se puede dosar muchas veces en sangre o en orina, ¿no? Entonces, esto de acá está definitivamente, dice, no, pueden promover o inhibir la muerte de los cardiomyocitos y también regular la neorrevascularización isquémica. Eso está en estudio actualmente, ¿no? Y esto es algo que también se va a tener que solicitar, ¿no? Porque esto va a manifestar también el tipo de progresión de la enfermedad. El microarray o microARN. Ahí vemos nosotros, solamente mencionarlo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que mencionabas en la pre, ¿no? En la pre, aparte del PCR o el hemograma, que podemos incluirlo también, es el perfil lipídico. Y este perfil lipídico no solamente va a estar al pre, sino también al post, o sea, al control de eso. Y eso lo hemos visto nosotros en la práctica.
Entonces, los lípidos y proteínas sin impacto en la génesis de la enfermedad cardiovascular, ¿no? Se recomienda evaluación rutinaria del riesgo vascular con factores de riesgo, etcétera. Se recomienda evaluación rutinaria del riesgo vascular por los factores de riesgo, ¿no? O sea, no estamos redundando un poco, pero tiene que ver cuál es el riesgo vascular y cuál es el riesgo, factores de riesgo de la persona, ¿no? Y ahí vemos nosotros antecedentes familiares, hipercolesterolemia familiar, si fuma, hipertensión arterial, diabetes mellitus, etcétera, etcétera. Entonces, esto se tiene que valorar antes, y luego post en el control. Y vemos nosotros ahí algunos trabajos que se han hecho ya con respecto a esto. Entonces, sí es importante porque en la actualidad el perfil lipídico ya lo solicitan inclusive en pacientes de UCI, ¿no? Que tienen compromiso de este tipo. Ya los médicos intensivistas lo solicitan. Y al comienzo yo decía, pero ¿por qué no? Y al final era, no es, está, el perfil lipídico comienza a tener, como se dice, a hacer más daño y preferible hacer ahora, evitar eso, bajar eso, que hacer más daño posteriormente al infarto. Entonces, es una razón lógica, ¿no? Antes y post. Y una de las cosas que definitivamente se está ahorita tratando bastante, igual que en PRE, que hemos mencionado, ¿cierto? Antes, la interleuquina, el PCR, el perfil lipídico y en este caso también la parte hematológica que hemos mencionado. Y se ha visto realmente que esto eh, ayuda a ver la inestabilidad, ¿no? De las placas en ateroma, igual que el PCR, igual que interleuquina, igual que los lípidos que también están como antes del infarto. Entonces, se ha visto muchas variables y acá solamente presentarla, pero es importante, ¿no? Porque esto no solamente evaluará el riesgo de la inestabilidad, sino la extensión, muchas veces hasta del infarto al miocardio, ¿no? O sea, todo lo que significa ese tipo de problemas que a veces, cuando dice persiste una leucocitosis, está hablando de que la extensión del infarto está progresando, ¿no? Y luego ya vuelve a sus valores normales y que esto se detiene, ¿no? Entonces, si inclusive, ¿no? Mencionan de que si la parte hematológica persiste eso, es de peligro que vuelva también un infarto. Pero en este caso sí ayuda mucho acerca de vigilar la inestabilidad de las placas de ateroma. Pues eso es lo importante del factor hematológico, ¿no? Luego ya vienen las otras cosas, ¿no? La tasa de mortalidad, un valor pronóstico, por si se dan cuenta, estamos hablando del eh, desarrollo de una peor lesión, si hay un aumento de la leucocitosis, definitivamente, y está referido inclusive hasta la infección, insuficiencia cardíaca, shock y muerte. O sea, la extensión está también siendo vigilada, ¿no? Y hay trabajo de investigación bastante en este caso. También está mencionándose los polimorfos nucleares, ahí ellos les mencionan como neutrófilos privados, ¿no? Pero los polimorfos nucleares se ha visto en trombos coronarios en pacientes con IMA sometidos también a intervenciones quirúrgicas, ¿no? Percutáneas. Esos son algunos compromisos también que puede tener. Y también se ha visto que las plaquetas, se menciona también, ¿no? Los niveles de plaquetas en estrecha relación con la mortalidad y el número de plaquetas o su capacidad de agregación, ¿no? Entonces tiene que ver también con riesgo de muerte, pero es un trabajo que definitivamente se está haciendo, pero la parte blanca, o sea, leucocitos, neutrófilos, eso sí se ha vigilado bastante, con bastante frecuencia, ¿no? Y eso sí se ha visto la relación, pre puede tomarse o post, pero generalmente vemos nosotros en el pre y en el control. Dentro de todo eso, ¿qué nos interesa la muerte súbita, ¿no? Hay un sinnúmero de cosas, ¿no? ¿Cierto? Hay un paro, etcétera, fibrilación, es la causa de la muerte. ¿Qué es lo que el laboratorio nos interesa? Es esto. No vamos a hablar de que ese momento se va a hacer, ¿no? Sino que hay personas de riesgo. Entonces, lo que tiene que hacer es una evaluación previa y este péptido natriurético, no mencionado, ¿no es cierto? En España ya de hace años se está haciendo electrocardiograma, ¿no es cierto? A los escolares, ¿eh?
y han visto que un 2% de estos niños, en población grande, eh, han visto que el 2% tiene tendencia a la hipertensión. Entonces, este es importantísimo porque también es un riesgo en este caso. Se ha mencionado que también los niveles bajos de calcio, la hipocalcemia también puede provocar una muerte súbita. Y también se ha visto, ¿no?, que hay genes, ¿no?, que hay, como decís, mutación de este tipo de genes y que también son riesgos para este tipo de pacientes. ¿Qué más se le pide? Igualmente que antes, ¿no? Perfil lipídico, hay que ver también el aspecto nutricional, si hay anemia o si usa alguna situación toxicológica, ¿no? Ya se conoce una muerte súbita, también dado por el consumo grande de cocaína. Eso ya se conoce de años y lo hemos visto, ¿no? Lo hemos enterado de un tipo de también jugador que ha tenido problemas cardíacos por el uso de cocaína. Entonces vemos que definitivamente la muerte súbita no la podemos nosotros detener, ¿no? Tratarla inmediatamente, pero si hay factores de riesgo, hay algunos datos, etcétera, es hacer la valoración previa, generalmente el péptido natriurético, en esos pacientes, ¿no? Luego, no hay otra forma, ¿no? No hay otra forma de poder detenerlo, ¿no? Pero si había esto, y uno se puede decir, ¿no?, que hasta en los jugadores que algunas veces han tenido estos problemas, inclusive hasta cantantes, ¿no? Si uno ve a esos cantantes que están problemas psicológicos, están en obesidad, ahí tiene ya tenía un problema, ¿no?, entre comillas, podemos decir, de sintomatología cardíaca, o no se conocía. Y luego ya cuando ha hecho todos los reportes se dan cuenta. Y eso lo conocemos también nosotros de jugadores de fútbol acá en nuestro medio, ¿no? Jugadores de fútbol por año y al final comienza a tener molestias cardíacas. Cuando se observa vía no, microinfartos y ven que hay problemas eléctricos y al final, ¿qué pasó? Y hay antecedentes de tipo genético en este caso. O sea, eso todavía es un área que se tiene que manejar, ¿no? Porque quizás la cuestión preventiva no la tenemos nosotros. El otro es el infarto silente y la muerte silenciosa. Aquí hay variables que tienen que ustedes ver, pero ¿qué interesa? Que hay factores de riesgo, la diabetes, dislipidemia, generalmente es mayor en el sexo masculino, personas sobrepeso, casi como diciendo la otra situación también. Hay antecedentes familiares, ¿cierto?, o enfermedades cardíacas del paciente, hay hipertensión, estamos hablando de dislipidemia, especialmente hipercolesterolemia, vida sedentaria, ya ha tenido ya algún proceso quirúrgico, tabaquismo, o ha tenido un ACV. Definitivamente en estos casos, sí, en este caso, sobre todo en el infarto silente, generalmente la edad es uno de los grandes problemas, ¿no? Vemos eso y vemos obviamente que son pacientes muchas veces diabéticos crónicos, ¿no? Eso también lo hemos visto. Marcadores cardíacos, perfil lipídico, eso tiene que hacerse para en estos pacientes que tienen ya factores de riesgo, ¿no? No estamos hablando en un momento. En la hemoglobina glicosilada, porque realmente son pacientes crónicos que a veces no atienden al tratamiento que se les da. Urea creatinina, definitivamente es importantísimo también. Este hemograma, y hemos mencionado también ver esa posibilidad, y los exámenes de orina, que también tiene que estar con la urea creatinina. Por la situación renal, tenemos que ver qué es la parte de qué, de la hipertensión, tenemos que vigilar eso. No solamente es el corazón, sino también el riñón en la parte de importancia. Y las pruebas especiales, ¿no?, que se utiliza para determinar también la lesión. En el laboratorio, eso es la cosa también que le menciono, ¿no? Cuando yo les pido ahí pruebas de laboratorio, y se los digo desde ahorita porque, para todos, ¿no? No me coloquen pruebas de electrocardiograma. Y sucede, ¿eh? Te lo digo así, pido pruebas de laboratorio. Os digo clínica, ¿no es cierto? La clínica manda en este sentido y me ponen otras cosas. La clínica se refiere a la sintomatología en general. Entonces no puede haber instrumentos, procedimientos, ¿no? No puede haber, digo, elementos de diagnóstico. ¿Qué elementos de diagnóstico? Si digo clínica, no puede haber, pues, TAC ni esas cosas, ¿no? Y digo clínica, tampoco puede haber laboratorio. Y digo, en laboratorio y la clínica mencionan tal cosa, es otra cosa diferente. Pero ojalá, como le digo, no, hay que leer con tranquilidad las cosas.
Creo que hasta ahí nomás. Vamos a otro. Yo le digo, he cortado las cosas porque me parece que era demasiado exceso, ¿no? Vamos a ver si se puede. Ok. ¿Lo están viendo o no? ¿Lo ven? No, doctor, no se observa la otra, pero Ah, ya, entonces voy a tener que Ah, salir de ahí. tal vez puede repetir las primeras diapos, si es posible, que no le entendí muy bien. No me has entendido. ¿Cómo es posible que no me entiendas? Hablo tan claro. A ver. Aquí en cardio les he mencionado de que, lo menciono esto porque hay la primera etapa. En el proceso, lo hemos visto es en la práctica, por eso les menciono, ¿no? En el proceso del infarto hay un previo, que es el ateroma, ¿no es cierto? Hay la esclerosis. Luego viene el infarto, luego viene el reinfarto y luego viene el post o control. En la primera etapa mencioné que había la necesidad, porque no hay todavía manifestaciones, puede ser una interleuquina, un hemograma y un PCR, el perfil lipídico, porque eso solamente nos está valorando que hay un daño, nada más. En el infarto sí, tenemos ahí los biomarcadores conocidos, incluyendo la mioglobina. El paciente sale del infarto y está descansando y vuelve otra vez a sentir los mismos síntomas. Estamos hablando del reinfarto. En el reinfarto solamente se usa mioglobina y CKMB. Ahora, en este caso, a veces hay otra marca, pero ahí no vamos a dejar, ¿no? Y posterior, o sea, en el control, tiene que haber de todas maneras el hemograma que estamos viendo ahí, que va a significar si hay una situación que continúa. Podemos nosotros hacer perfil lipídico para evitar que haya un daño mayor al vascular, que eso es importante. Y esas son cosas que se deben manejar, ¿no? En algunos médicos, definitivamente, hasta en el infarto, colocan también el petio natriurético. Pero eso, como le digo, ya son criterios, ¿no? En caso de lo que hemos visto nosotros, generalmente es un infarto, digo, ¿no? Pero en el reinfarto solamente son dos cosas. Entonces, eso es lo que generalmente deben de conocer y solicitarlo, ¿no? Pero ahorita, en la actualidad se está haciendo ya el hemograma antes, en el transcurso y posterior se está haciendo, ¿no? Pero vamos a dejarlo ahí como se mencionó, porque si no va a ser también un lío esto, ¿no? Pero es así. O sea, el hemograma ya se está trabajando con esto. Es siempre la extensión de la necrosis y como ella mencionó, que eso sí tiene que ver con tranquilidad, los leucocitos también está en pre y post, ¿no? En ese término. Y si aparece una leucocitosis previo al infarto, significa que es un infarto grave. ¿Ok? Así en general. Un infarto no se diagnostica con la clínica. Esta es la OMS, no nosotros. Un infarto no se diagnostica con el electrocardiograma. Un infarto se diagnostica. No estoy hablando que no se haga, porque uno va a la clínica, sabe, va a hacer el electrocardiograma y actúa. Pero si lo que sucede acá es, para hacer el diagnóstico final, es estudia clínica, el electrocardiograma, el EKG y los biomarcadores. Esos tres hacen el diagnóstico del infarto. Eso es la OMS. ¿Ok? Ya. Acá en la neurología lo que más hacemos, sí lo estás viendo, ¿no? Ahora sí. ¿Lo ven? no, doctor, no se observa. Wow. Vamos a ver. Mm. Ahora sí. ¿Lo Sí, 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 observa? doctor. Sí, ok, ok. Vemos nosotros que acá en la parte neurológica, lo que sí es indiscutible, que ustedes mismos lo van a ver antes, es el líquido cefalorraquídeo. Acá hay unas consideraciones que lo lean con tranquilidad porque eso es importante. Esto es lo que hay, ¿no?
lo que generalmente se hace. Hay otra cosa que puede incluirse, pero esto lo generalmente se hace. Y el médico siempre pide el color normal, estamos hablando, no estamos hablando de las otras cosas. La gravedad específica, presión, glóbulos rojos no hay, recuento de leucocitos deben ser menos de 5, y la mayoría son linfocitos. Cloruro, proteínas, importante, lactato, glucosa, que generalmente es el 60% de lo que hay en sangre, deshidrogenasa láctica, gamma y el examen definitivamente microbiano. Eso es lo normal. Ahora, ¿cuándo se utiliza? Hay indicaciones definitivamente. Hay contraindicaciones, la contraindicación es absoluta, es la hipertensión endocraniana. Esa es la mayor. Cuando hay hipertensión endocraniana no debe realizarse este examen, ¿no? Porque eso sí es gravísimo. Ahora, en el caso de la presión, me pidieron a mí decir, ¿cómo la presión? Generalmente se observa eso por imagenología. Puede ser, podemos decir, ¿no?, que al comienzo que vamos a hacer esto, vemos que la presión, porque tiene como una especie de barómetro, está sube. Hay que retirarlo, pero siempre tiene sus complicaciones, ¿no? Generalmente a veces cuando uno hace en este caso, la imagenología, ve el cerebro que está edematoso, tiene una colección muy grande. O sea, ya el médico, el neurólogo o neurocirujano sabe que hay una hipertensión bastante marcada, ¿no? Entonces, hacer una punción viene enclavamiento. Enclavamiento significa muerte del paciente. Entonces, la hipertensión es la absoluto, ¿no? Para que no se utilice. Debemos normal, ustedes ven ahí, generalmente cuando ingresa, y esto tiene que verlo, meningitis de todo tipo, tumores, granel, edema, hemorragia, en este caso, ¿no? Pero la imagenología ayuda mucho al neurocirujano. Bueno, esta es una de las cosas que sí ustedes lo van a ver. O sea, acá no es, porque el que toma la muestra no es el laboratorio. Medicina, neurólogo y pediatra o neonatólogo. Entonces, cuando uno observa la punción, se da cuenta de que si es normal, es cristal de roca, así es, normal. Pero si es de otro color, estamos hablando de ¿qué? Ya de un color hemorrágico, ¿no es cierto? Y la mayor causa es una hemorragia subaranoidea o también por función traumática. Pero si fuera traumática, vamos a ver coágulos de acá, de fibrina. Entonces, decimos esto sí. Y aparte, desaparece, ¿no? No es presente. ¿Cuál es el color? Que hay una variabilidad y que a veces nos equivocamos. Es lo que llamamos xanthocromía. Acá es la presencia de matiz, de color rosa pálido, amarillo, y dependiendo de otros elementos, ¿no? Si tengo proteína de este tipo, xantocrómico. Si hay bilirrubina, xantocrómico. Algo en la práctica hemos hecho, ¿no? Colocando algunos elementos ahí adelante, en la cual, y dije, solamente califican estos xantocrómicos. Ya se dieron cuenta, entonces, está amarillo, está rosadito, está muy verde, y estamos hablando ya de xantocromía, no de este tipo. No es hemorrágico como este. Estamos hablando de estos colores, ¿ok? Y otros, generalmente se ve rosado, así, definitivamente, que tiene que ver con la parte hemática también. La bilirrubina se va a ver mucho más amarillo, ¿no? Amarillo. Y el resto se va a ver de color naranja, ¿no? Entonces, esto es color xantocrómico, pero tiene que ser con todas estas cosas, ¿no? Cualquiera de estas cosas puede ser. La mayor frecuencia es la proteína, bilirrubina, etcétera, que son los elementos que más, y en caso de las hemoglobinas, ¿no? Esos son los que más se observa ese color. No es color hemorrágico, por si acaso. El aspecto también es importante, ¿no? Acá no estamos hablando del color, estamos hablando del aspecto, ¿no? Es transparente, es límpido, es opalescente, es turbio, y a veces podemos nosotros contar a veces con grumos, ¿no? Etcétera. Pero y esto es importante porque también lo ven ustedes, en primer comienzo, ¿no? El color y esto. Lo van a ver, entonces ya, el médico cuando ve ya más o menos supone la edad, hay que darle tal cosa, esto, hasta que pase todo el proceso de... Porque esto es grave. No es una cosa que decir, espera 2 o 3 días, hacer una prueba, no.
esto es grave, ¿no? Entonces hay que hacerlo inmediato, ¿no? Igual, si es un lactante, un niño pequeño, es muy gravísimo, ¿no? Porque las lesiones son irreversibles. ¿Qué pide? Y cuando piden esto, ya hacemos la calificación, porque ya saben el color, saben todo eso, nos piden glucosa, citoquímicos nos dicen, ¿no? La primera es glucosa, ¿no? Vemos la glucosa que hemos dicho que es el 60% de lo que está a nivel de sangre, etcétera. Y vemos nosotros que hay algunas. ¿Cuándo baja la glucosa? La glucosa baja en todo lo que es proceso bacteriano, tuberculoso, fúngica y la hemorragia subarachnoidea. ¿Por qué? Porque los hematíes también captan la glucosa. Entonces vemos esa significancia, ¿no? El aumento definitivamente tiene que ver con la hiperglicemia. Podemos encontrar, a veces hemos encontrado inclusive pacientes que tienen no esta cantidad, sino tienen 160, 200. O sea, la primera causa de ahí tiene que ser pues una hiperglicemia por tipo diabético, ¿no? Pues hay hiperglucorragia, no es hiperglicemia, ¿no? Sino hiperglucorragia. Y la primera medida que tienen que ustedes pensar es que hacer una glucosa pues, en sangre al paciente, ¿no? Para determinar eso. Las otras cosas también se dan, pero lo más importante les he dicho. Las proteínas también piden, porque generalmente son las que más se incrementan en procesos, están los valores normales, etcétera. Y acá, ¿la aumenta en qué? Porque hay aumento de la permeabilidad, ¿no es cierto? Hematoencefálica, disminución de absorción, etcétera. ¿Cuándo hay incremento? En todos los procesos, trauma, todas las meningitis. Y finalmente es eso, las meningitis, trauma, van a vivir en estos formas. Inclusive hasta, en este caso, Guillain-Barré, que es conocido. ¿Y cuándo baja? Generalmente, muy poco hemos visto, pero se da, ¿no? Cuando hay, definitivamente hay pérdida de líquido por traumatismo. Eso se ha visto, muy pocos casos, pero se dan en accidentes, etcétera. Quisiera eso, la hipertensión intracraneal también, ¿no? Puede darse también este tipo de disminución, porque no hay salida, pues, ¿no? Pero la mayoría de casos nos interesa a los médicos es el incremento, entonces, de las proteínas. La gama, definitivamente lo que va a caracterizar más si es que hay un proceso meningioencefalitis o mielitis, ¿no? Todo lo que son casi causa inmune, que también lo hay, ¿no? O sea, ven ahí, el paciente no ven nada, qué sé yo, las células están, entonces se le pide electroforesis. Entonces, con eso se puede determinar si es que hay alguna patología inmune, ¿no? Que es importante. Inclusive también la diabetes mellitus, pero generalmente no se pide para eso, sino son pruebas posteriores, no son de inmediata. Cloruro, veamos nosotros, disminuye la meningitis, también tuberculosis. Esto es importante, también se utiliza mucho para tuberculosis más. La deshidrogenasa láctica también tenemos elevados en ciertos momentos, ¿no es cierto? Y en la ACV, eso es importante, accidente cerebrovascular, que va a ver el lactato. También igual aquí el lactato o el ácido láctico, ¿no? Va a haber una diferencia bacteriana con la viral. En la viral, y son datos trabajados por la parte clínica, ¿no? 3 milimol, valores normales. Mayor de esto se observa en tuberculosis y fúngica. ¿Qué significa? Menor cantidad de lactato es en virus, mayor cantidad de lactatos es en bacterias, etcétera, ¿no? En todo lo que es meningitis bacteriana. Y este es el lactato, ¿eh? O sea, lo que estamos hablando ahí es el lactato de deshidrogenasa láctica. Este es el ácido láctico. Aquí, ¿qué nos interesa? Siempre nos va a interesar que también diferenciar la parte bacteriana de la viral, ¿no? Como antes el lactato de deshidrogenasa. Estamos ahí las cantidades, generalmente menores van a ser en la viral, mayores en la bacteriana, son situaciones clínicas o del clínico mismo que se ha manejado esto, ¿no? ¿Cuándo aumenta? En todo lo que significa hipoxemia, isquemia cerebral, en todas las meningitis, fúngicas, tuberculosis, etcétera, tumores, infarto, y edema y hemorragia subarachnoidea. O sea, para nosotros el ácido láctico en todas las meningitis infecciosas y la hemorragia subarachnoidea también hay un aumento, ¿no? Del ácido láctico.
El adenosina ADA generalmente lo que se utiliza es para la tuberculosis. Aunque no es una cosa específica, pero los médicos hasta ahora lo piden, ¿no? Los valores de referencia están ahí, 0,4 unidades por litro. Aumenta en la meningitis tuberculosis. La lisozima también aumenta en la meningitis bacteriana aguda, aunque muy poco se está usando en la actualidad, pero es bueno que se conozca porque también está en los datos de artículos de trabajo e investigación. El examen, cuando hemos mencionado, ¿no? Citoquímico, estamos hablando de citología, células y químico, todo lo que hemos visto. Y ahí está, ¿no? Menor, algunos dicen hasta mayor, ¿no? Hasta, digo, menor igual. 5 células, vamos a dejarlo ahí, 5 células, que generalmente la mayoría son linfocitos, que ustedes ven acá. El 80-90% son linfocitos. O sea, eso es lo normal que se utiliza. Y vean ustedes, no vamos a estar comentando cada cosa, ¿no? Pero generalmente en este caso, cuando hay mayor de esas células, estamos hablando, y acá ya mayor de 10, aunque algunos mencionan hasta 6 o 7, pero dejémoslos ahí, estamos hablando de todas las clases y eso sucede, ¿no? Problemas inmunes, igual, meningitis, problemas inmunes, meningitis, problemas, o sea, prácticamente la mayoría son para ese tipo de cosas. Problemas meningios, generalmente nos va a dar esa, porque el médico lo pide. Cuando se encuentra algo de autoinmunidad, es muy diferente a ir a otras clínicas, un compromiso neurológico, pero generalmente en este caso es por netamente compromiso neurológico y se le pide citología. Bueno, acá hay los gérmenes que frecuentemente hay en el medio. El criptococo neoformas se da siempre en estos pacientes inmunodeficientes, podemos decir nosotros, ¿no? Pero se da en estos casos. También se da en estos casos, lo llamamos cuadro meningio, en este caso virales, eh, criptococo, ¿no? Y amebas también, igual. Ahora, en esta situación, el líquido cefalorraquídeo, que es prácticamente el 99% de lo que seamos nosotros. Otro es la revisión, ¿no? El neonatólogo, cuando a veces le preguntaba, ¿no? ¿Que hay síndromes convulsivos en los recién nacidos? Sí, me dice. Entonces, ¿qué pide el neonatólogo frecuentemente cuando ve esas manifestaciones en estos neonatos, ¿no? Y acá podemos decir, pero vamos a mencionar acá, calcio, magnesio y glucosa. Es lo que más pide. Y de verdad que cuando lo hemos visto, digo, la glucosa está abajo, entonces ya saben ellos que es esa causa de las convulsiones es por hipoglucemia. Lógicamente que también hay prematuridad, traumas obstétricos, ¿no? Pero lo que más se utiliza en términos es el laboratorio de CTS. En lactantes también las ocasiones son por problemas, ¿no? Ya algunas por nacimiento, traumas también, etcétera. En caso de los adolescentes, como parte del laboratorio, se puede decir, el diagnóstico de la neurocitoxicosis, viral, tuberculosis. En los adultos, los traumas, intoxicaciones de alcohol y droga, neurocitoxicosis, enfermedades degenerativas, que también se observa en esto, tuberculosis y accidentes cerebrovasculares. Resumiendo todo esto, pruebas basales siempre tienen que hacerse, porque recuerden ustedes que es importantísimo para, en manera general. Pruebas basales significa glucosa, urea, creatinina, examen de orina. Eso se tiene que hacer, y eso le hacen la mayoría de estos, salvo a los neonatos, ¿no? Hemograma, glucosa, urea, etc. Electrolitos, y se da porque acá tenemos calcio y magnesio que están bajos. Toxicología, tenemos a dos tipos de pacientes, ¿no? Bilirrubina, tenemos a los pequeños también. Y definitivamente descartar en el líquido cefalorraquídeo todos los problemas, ¿no? Y si fuera cisticercosis, que vamos a ver acá, es el Western blot. Luego las otras pruebas de procedimientos neurológicos. Esta es una de las cosas que, por desgracia, la tenemos con mayor frecuencia, ¿no? Ya hay muchos datos de estas situaciones de cisticercosis, ¿no? Definitivamente. Ya no solamente hay zonas endémicas, sino
La tenia definitivamente también está a nuestro lado, ¿no? Cuando consumimos, pues, esta carne de cerdo, ¿no es cierto? Y nosotros somos ocasionales, ¿no? Portadores también de eso. Ahora, ¿qué se observa, no? El profesor nos decía, siempre se ve como sacabocado, ¿no? Podemos nosotros ver intraparenquimal, extraparenquimal, quistes interventriculares,